Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Chile da a ustedes la bienvenida a la actividad inaugural con que damos inicio al diplomado en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde, a la directora académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, la señora Catarina Badilla Guzmán, a la directora del Diplomado en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, la doctora Loreto Bobadilla Toledo, a nuestro conferencista magistral invitado, el doctor Rodrigo Barcia Liman, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Señoras y señores directivos, docentes y especialmente nuestros estudiantes, tengan todos muy buenas tardes. Para comenzar nuestra actividad, se dirige a nosotros la directora del programa, la señora Loreto Bobadilla Toledo, que entregará sus palabras de bienvenida y a la vez presentará a nuestro conferencista magistral. Estimada Loreto. Muchas gracias. Bueno, estimados estudiantes, le damos la bienvenida a este diplomado de Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia. Mi nombre, como ya se los dijo recientemente el presentador, es María Loreto Bobadilla. Soy abogada, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona. Ahora, en este curso yo seré la directora del diplomado y los estaré acompañando durante todo el ciclo que dura este curso. Responderé las consultas o dudas que puedan ir surgiendo mientras se realiza el diplomado. Ahora, respecto a problemas que ustedes pudiesen tener con la plataforma o de tipo técnico, tendrá una persona que será el soporte técnico para resolver esos inconvenientes. Pero en todo caso, este tema lo trataremos un poco más adelante cuando hagamos la inducción del curso. Ahora, para la inauguración, tenemos de invitado a nuestro querido decano de la facultad, don Rodrigo Barcia, quien, para que ustedes conozcan un poco de su persona, les debo decir de que es doctor, en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en España, tiene un MBA en Economía y Dirección Internacional de la empresa Instituto Carlos V de la Universidad Autónoma de Madrid, también es magíster en el European Master in Law and Economics a través de un programa de Erasmus con la Universidad de Hamburgo y la Universidad Complutense de Madrid, y tiene también un diplomado en Economía FASE de la Universidad de Chile. Tengo además que decirles que es muy importante para el diplomado que ustedes van a cursar ahora, que nuestro decano tiene varias publicaciones en revistas científicas y varios libros de especialidad, tanto nacionales como internacionales. ¿Y por qué es importante? Porque muchos de los trabajos que ustedes tienen que realizar deben hacer referencias bibliográficas. Y él tiene una vasta bibliografía que les va a servir mucho para los trabajos que tienen que realizar. Y además con eso poder tener un buen resultado en la calificación. Ahora, como investigador ha trabajado y dirigido varios fondos de investigación en derecho de familia, bienes, derecho sucesorio y transgénico. Y también ha participado como expositor en diversos seminarios y conferencias tanto en Chile como en el extranjero. Actualmente se ganó el último Fondesit de este año, así que ustedes están con una persona que le está haciendo una charla privilegiada. Bien, por último, les debo mencionar de que nuestro decano hará una pequeña introducción sobre el siguiente tema, una visión estatutaria de la compensación económica. Lo dejo con su charla magistral, muy agradecida de participar esta noche con nosotros. Muchas gracias, María Loreto. Sin lugar a duda, ha sido muy amable conmigo, María Loreto. Gracias. Y yo no sé de quién estaba hablando, pero no, pero se agradece. Les preparé un pequeño PowerPoint. La idea de esta presentación, más que referirse a la compensación económica, que es algo que vamos a hacer, es entender un poco cómo ha evolucionado el derecho de familia y la infancia, y referirnos a un punto propio del derecho de familia como es la compensación económica, que ha generado alguna discusión en la dogmática
de familia y en la jurisprudencia. Si uno analiza el derecho de familia hace 20 o 30 años, cuando yo estudié, que fue hace mucho tiempo, yo egresé el año 1987, en 1983 empecé a estudiar. Yo me acuerdo que por ahí, por el año 86, se hablaba de derecho de familia y de menores. Y básicamente el derecho de familia era mirado como un área que no revestía una relevancia suficiente. Era como los que se dedicaban a derecho de familia, era porque digamos, no habían podido dedicarse a derecho patrimonial, básicamente. Y había una crítica un poco solapada, entonces, en estos términos, en torno al derecho de familia. Y con una mirada, ¿no es cierto?, muy, en esa época, muy interventora a favor del Estado, digamos, como muy paternalista. ¿Y por qué se daba ese fenómeno? Yo creo que se daba ese fenómeno básicamente porque el derecho de familia y la infancia no estaba ordenado conforme a unos claros principios que la regían, por ejemplo, como ocurría en materia contractual, con principios tales como el principio de intangibilidad del contrato, la relatividad del contrato, el efecto relativo, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier área del derecho que se va independizando, adquiriendo cierta autonomía en torno al derecho civil, en cierta manera se empieza a ordenar conforme al principio. Y esto también es válido para otra área del derecho penal, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene tanta relevancia? Porque se ordena conforme a principios claros. Lo mismo ocurre con el derecho laboral, el derecho constitucional, ni que hablar, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho de familia e infancia empieza a adquirir una noción estatutaria o de principio, que yo le daría una vuelta de tuerca más y la denominaría como una visión estatutaria del derecho. De alguna forma, entonces, se reconoce que hay un estatuto propio de cierta área del derecho civil, como la parte que se divide entre personas, derecho de familia, derecho sucesorio y persona, y derecho patrimonial, ¿no? Derecho de cosas, ¿no? Que obligaciones, fuentes de las obligaciones, bienes, etc. Y obedece una lógica interna propia, que obviamente en ambos ámbitos son de derecho civil, pero con una lógica diferente. Y en este sentido vamos a ver una aplicación en compensación económica, que podríamos decir cuál es la lógica estatutaria en relación a la compensación económica. Y ustedes se acordarán un poco de la regulación. Yo sé que ustedes, la mayoría, digamos, hay una tensión entre los alumnos que se dedican a familia e infancia y vienen a este diplomado para perfeccionarse, y los alumnos o colegas, perdón, mejor dicho, colegas que quieren ingresar a esta área del derecho. Entonces ahí yo tengo una tensión, por lo tanto me voy a referir a cosas más o menos complejas y más o menos simples a la vez, ¿no? Mientras yo voy hablando, ustedes, por favor, vayan leyendo el Power que ahí les estoy proyectando. Básicamente, lo que nos vamos a referir solamente en materia de compensación económica para ver esta visión estatutaria son los artículos 61 y 62. Un poco sabemos, ¿no es cierto?, que es la compensación económica. Yo creo que es un derecho extrapatrimonial, no es un derecho patrimonial, sino es extrapatrimonial, en virtud del cual se confieren una serie de derechos pecuniarios al cónyuge o el conviviente civil que se ha dedicado al cuidado de los hijos o al hogar común, trabajando menos de lo que podía y quería. Ahí está, ¿no es cierto?, el artículo 61, del cual se desprende esta definición. Como les digo, en torno a estas visiones estatutarias que son interesantes, yo vería la compensación económica no como señalaban algunos patrimonialistas, que era un derecho patrimonial, sino que es un derecho extrapatrimonial. ¿Por qué? Porque su sustento es ético. Claro, uno podría decir que el contrato también tiene un sustento ético, pero básicamente la compensación económica se basa en la protección del cónyuge o contratante débil, o el conviviente civil débil. Ese es el fundamento. Por lo tanto, es un fundamento netamente extrapatrimonial que al final se traduce en un aspecto patrimonial como podría ser un derecho personal o un derecho real. Pero lo mismo ocurre con los alimentos.
Los alimentos al final del día se traducen en una pensión de alimentos que también puede ser un derecho personal la mayoría de las veces o un derecho real, pero eso no transforma los alimentos en una figura patrimonial. Ahora, dentro de la inspiración de la compensación económica, esto bien sabido, está el derecho español y está también el derecho francés, básicamente, ¿no? En otros países, como el sistema alemán y también Brasil, se le da un rol asistencial, pero en nuestro ordenamiento, digamos, en el origen de nuestro ordenamiento jurídico, que viene el francés y el español, como les comentaba, se le suele dar más que nada una función resarcitoria que tiene que ver con equilibrar los patrimonios. En esto hay una literatura española bastante interesante. Entonces aquí tenemos que claramente, ¿no es cierto?, habría una función principal que es netamente resarcitoria de la compensación económica, y ahí está un poco la excepción que está dado por el derecho alemán. Aquí tenemos un poco que entonces estas conclusiones, que en el derecho comparado se ha abandonado la discusión en torno a la naturaleza de la institución para sentarse en una funcionalidad que tiene que ver con equilibrar patrimonio, básicamente. También se han desechado los criterios de imputabilidad respecto de su otorgamiento y de imputabilidad en torno a su cuantificación. Y aquí viene el tema que nos interesa, ¿no? Básicamente, a pesar de esto, esto también se basa, también es muy curioso, porque la forma de ver la compensación económica yo creo que se obtiene, porque es verdad que yo creo que se puede justificar que nuestro ordenamiento jurídico, básicamente la compensación económica, tiene una función resarcitoria en torno a que equilibra patrimonio. Pero básicamente esta discusión en torno a las funciones que puede cumplir la compensación económica se plantearon en un inicio en torno a esta figura. Esta es una figura tomada, como yo les comentaba, del derecho comparado, que se incorpora el año 2004 a nuestro ordenamiento jurídico, en el cual no tenía un antecedente. Se analiza la naturaleza de la compensación económica. En algún ordenamiento tendría una función de alimento o asistencial, en otro tendría una naturaleza de equiparar patrimonios, y dentro de esta una función resarcitoria que podría ser eventualmente una indemnización de perjuicio. También se señalaba un texto ecléctico y digamos, sui generis, y también realista o sociológico. No quiero entrar en los requisitos de la compensación económica, pero el otro aspecto estatutario que nos permite determinar cómo juega la compensación económica es el artículo 62. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan, ustedes mientras lean el artículo 62 establece una serie de criterios conforme a los cuales se determina el quantum de la compensación. Varios como, ¿no es cierto?, la duración del matrimonio, la vida conjunta, la situación patrimonial, la buena o mala fe, el estado de salud, etc. Varios criterios. Es curioso, pero dentro de la técnica hermenéutica que adopta nuestro Código Civil, ya don Andrés Bello lo señalaba, que los ejemplos que pone el Código, como ocurre en el artículo 62, en el inciso primero, determinan el ámbito de aplicación de las normas. Es decir, el Código o la ley, cuando otorga ejemplos, no está pensando en alumnos de escuelas de derecho, sino que está pensando básicamente en determinar cuál es el ámbito de aplicación. Entonces, aquí está un poco lo que nos determina estas funciones estatutarias, que uno, ordenando estos criterios, conforme a los cuales se determina el quantum, uno podría decir que cumplen tres funciones, básicamente. Una función resarcitoria, es decir, que equilibra el patrimonio; una función asistencial, que es supletoria, por ejemplo, si uno de los cónyuges convivientes civiles se enfermó, como lo que se refiere a la situación en materia de beneficios profesionales y de salud;
Y por último, una función indemnizatoria, como en los casos de la referencia a la buena o mala fe, o a la violencia también, que podría ser uno de los criterios de determinación del cuadro. ¿Por qué les digo esto? Porque el ordenar la compensación económica conforme a estos tres criterios permitiría solucionar la mayoría de los problemas a los cuales hoy día se enfrenta la jurisprudencia de compensación económica. Lamentablemente, a raíz de unos trabajos de los profesores Álvaro Vidal y Carlos Pizarro, se determinó una forma, yo creo, equivocada, que se podían recurrir fácilmente a criterios indemnizatorios para determinar la compensación económica. Y básicamente a un criterio que nuestra jurisprudencia aplica, que es la pérdida de una oportunidad, una pérdida de una chance, y mejorando un poco la aplicación de este criterio, se señala que no es solamente la pérdida de una oportunidad en torno a lo que podría haber ganado el cónyuge o conviviente civil si hubiese podido trabajar o hubiese querido, sino además, o restringiéndolo en torno a lo que podría haber ahorrado. ¿Cuál es el problema de este criterio? Que básicamente viola las normas del debido proceso, las garantías fundamentales del demandado y también lo que se debe entender con compensación económica. Me explico. Si uno recurre a criterios indemnizatorios como la pérdida de una chance o el daño moral para determinar la compensación económica, básicamente lo que exigiría es un juicio de reproche, que como les dije en torno al derecho comparado, se ha alejado como un criterio de aplicación general de la compensación económica. Me explico. Imagínense que ustedes están casados y deciden que su cónyuge o su conviviente civil, él decide o ella decide dedicarse al cuidado de los hijos. Ustedes no influyen en dicha decisión, pero la respetan, obviamente. Y ustedes trabajan fuera del hogar durante 15, 20 años o 30 años, y luego se produce el quiebre, eventualmente el divorcio, o el término del acuerdo de unión civil. Bueno, si se entiende que la compensación económica se debe determinar conforme una pérdida y una chance, entonces, y esto lo han escrito estos autores, sobre todo Álvaro Vidal, como les comentaba, por ejemplo, si el cónyuge débil era una enfermera, entonces uno diría, bueno, que la compensación económica se debe acreditar conforme lo que hubiese ganado la enfermera mensualmente durante 20 años. Por lo tanto, habrá que, ¿no es cierto?, multiplicar 12 por 20, quedará 240, multiplicado por lo que ganaba una enfermera. Por ejemplo, 2 millones, entonces nos va a dar una cifra de 480 millones de pesos. Bueno, esta forma, obviamente que sería un exceso hacerlo así, la jurisprudencia entendió que era lo que podría haber ahorrado la enfermera durante todos estos años. Por ejemplo, podría haber ahorrado, ¿no es cierto?, 400.000 pesos mensuales. Entonces eso da una cifra bastante más razonable de 4.800.000 al año, multiplicado por 20, ¿no? Quedaría, ¿no es cierto?, una cifra bastante razonable, pero supongamos que el demandado no tiene los 50 millones. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente se dedicó a mantener la familia fuera del hogar, pero le fue mal en los negocios, lo despidieron, gastaba mucho la familia o él, y no tiene patrimonio. Bueno, en este caso nos encontraríamos con una suerte de responsabilidad civil sin un criterio de imputabilidad, ni subjetivo ni objetivo, ¿no? ¿Cuál sería el reproche que uno le haría al cónyuge o al conviviente civil que se dedicó a trabajar fuera del hogar? No habría ningún reproche axiológico. Por eso es que en Francia y en España la función de la compensación económica es equilibrar patrimonio, porque básicamente dentro de la función, dentro de esta visión estatutaria que nos da una vuelta larga para entender lo que significa en este caso concreto, sería que esta figura lo que busca es básicamente que el cónyuge débil se beneficie de lo obtenido durante el matrimonio o el conviviente civil durante la convivencia civil respecto del otro conviviente. Esa sería la función primordial. Ahora, esto no quiere decir
que pueda tener una función asistencial o indemnizatoria, claro, porque conforme a los criterios del 62 hay algunos criterios asistenciales y también indemnizatorios, pero ojo que en estos casos hay que acreditar. Entonces, si yo demando de compensación económica, por ejemplo, porque estuve casado con mi cónyuge durante 20 o 30 años, y él tiene, y ella tiene una enfermedad, y yo tengo una enfermedad grave, entonces se produce el divorcio y ella me demanda divorcio y se produce, ¿no es cierto?, el divorcio, y yo tengo el derecho a demandar una compensación económica vía asistencial. Ahora, como esto no está suficientemente regulado, uno diría aquí hay que aplicar una noción estatutaria. ¿Cuál consiste la visión estatutaria? Son los alimentos. Los alimentos como una regulación supletoria. Esto no quiere decir que la compensación sea alimento, pero quiere decir que si los alimentos, que tienen una función asistencial más fuerte que la compensación económica, se toman en cuenta determinados criterios, en la determinación de la compensación económica vía asistencial se deberían tomar en cuenta. ¿Como cuáles? Como el patrimonio, ¿no es cierto?, de el cónyuge o el conviviente civil deudor, ¿no? La fuerza del patrimonio. Obviamente, si yo digamos, trabajo y obtengo una remuneración que es el sueldo mínimo, aunque mi cónyuge se haya enfermado de cáncer, si ella me demanda por compensación económica, y para cubrir la enfermedad de cáncer se necesitan, imaginémonos que 30 millones o 40 millones, bueno, yo no voy a ser capaz de suplirlo dado mi patrimonio. Una segunda posibilidad es que efectivamente tenga una función indemnizatoria. Ahora, pero no basta con decirlo, ¿no? Lo que hay que probar entonces es un juicio de reproche, porque por economía procesal uno podría decir, bueno, la compensación económica cumpliría en la ruptura de este matrimonio en que se ha generado, por ejemplo, violencia, otra agresión a los derechos del cónyuge débil, por ejemplo, no se le dejó trabajar. Ya el cónyuge débil no es que haya optado por dedicarse al cuidado del hogar, sino que el marido, ¿no es cierto?, comenzó a decirle, mijita, yo no quiero que usted trabaje, mi amor, que no trabaje, suavemente, luego empezó a ejercer determinada violencia, ¿no es cierto?, física o psicológica, etcétera, etcétera. Bueno, en esos casos la compensación económica podría cumplir incluso un rol indemnizatorio en torno a daño moral, pero habría que acreditarlo. Ahora, ¿cómo se aplicaría esto en la práctica en un juicio? Bueno, básicamente va a depender de la demanda, como cualquier juicio. Nosotros somos abogados, ¿no es cierto? La demanda y la contestación, los trámites esenciales, determinan los puntos de prueba, y el punto de prueba va a depender si el actor le da a la demanda una función resarcitoria, asistencial o indemnizatoria. Si es resarcitoria, entonces será cuál es el estado patrimonial de las partes, y habrá que acreditar entonces que el cónyuge o conviviente civil demandado efectivamente se ha hecho más rico, ¿no? Se ha hecho más rico y tiene ciertos bienes en su patrimonio, y se repartirán esos bienes a través de la sentencia. Si cumple una función asistencial, por ejemplo, el cónyuge débil está enfermo, entonces habrá que acreditar, ¿no es cierto?, la necesidad y la fuerza patrimonial del demandado. Y si tiene una función indemnizatoria, ya no importará la fuerza del patrimonio del demandado, porque en el fondo hay un juicio axiológico de reproche, y ahí perfectamente se podría aplicar la pérdida de una chance, una oportunidad, o el daño moral, o todos los criterios que se fijan en materia de daño patrimonial. Esto resuelve además una serie de otros problemas que ha levantado la práctica, ¿no? Por ejemplo, si se da o no lugar a las órdenes de arresto, ¿no? Uno diría, si hay una función resarcitoria en torno al cumplimiento de la compensación económica, no se debería dar lugar a una orden de arresto. En cambio, si cumple una función asistencial, yo diría que claramente debería darse lugar a la orden de arresto, porque el símil en torno a los alimentos es evidente. En torno a la indemnización de perjuicio, eventualmente sí, porque podría entenderse en este caso el fundamento es un fundamento también punitivo, ¿no? Hay una mezcla entre función indemnizatoria y punitivo en torno a un daño, a pesar de que porque se ha ocupado malamente un estatuto jurídico que debería proteger a los cónyuges o convivientes civiles, y uno de ellos entonces ha ejercido sus derechos violando los derechos del otro. Bueno, esto permite, ¿no es cierto?, como yo les comentaba,
solucionar una serie de criterios. También hay criterios en torno a la aplicación de la compensación económica que están fuera del artículo 62. Esto es también algo muy interesante porque es típico de estas visiones estatutarias que se basan en cláusulas generales, en virtud de los cuales se establece, ¿no es cierto?, un estatuto de casos como los que señala el artículo 62 acá, pero al final se establecen números apertus en torno a los cuales el juez puede aumentar estos casos. Ahí está, ¿no es cierto?, nuevamente lo que les comentaba, estas tres funciones. No sé si hay alguna pregunta en torno a lo que llevamos. Esto en todo caso quisiera hacerle el alcance que es producto de un artículo, un trabajo que hicimos hace muchos años con la profesora Carolina Rivero, una profesora de la Universidad de Talca, muy connotada en materia de derecho civil. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay abogados litigantes por acá o no? ¿Hay colegas que litiguen? Lucía, parece que quiere hablar o no, o está... Sí, es que más que nada estaba pidiendo apagar la tele porque no puedo escuchar bien. Ya. ¿Alguien más? Roberto, no sé si hay algunos abogados litigantes en la sala. Yo sí, buenas noches, profesor. Sí, yo litigo regularmente en materia de familia, de hecho, pienso especializarme en el área, además de ver algunas cosas en derecho civil y concursal, junto con agradecer la exposición. No podría compartir igualmente la presentación porque me parece bastante interesante y atingente para un par de casitos que tengo por ahí. No, te la mando, y además que hay otra cosa, como te comentaba, esto lo hemos escrito con Carolina Rivero, entonces es muy fácil que encuentres los artículos de compensación económica. El fundamental está publicado en la revista Derecho Privado de la Universidad Católica, así que ahí que ese es el fundamental que explica un poco esto que estamos conversando. De hecho, tengo el libro Sí, pero de Carolina Carolina Rivero sobre la no compensación económica. no me preguntes por qué, pero no lo desarrolló bien. Tal vez porque estaba ya en esos artículos que te comento, ¿no? Pero velo en ese artículo, está bien desarrollado. En mi libro de Fundamentos del Derecho de Familia y también Estructura del Derecho de Familia y Infancia también, pero fundamentos, digamos, no hay, estructuras carísimas, entonces si te lo puedes conseguir porque es un libro realmente caro, te lo puedes conseguir mejor que comprarlo. Pero, ¿qué te parece esta? No sé si tú, digamos, conoces esta visión de la jurisprudencia que entiende que la compensación económica se determina conforme a la pérdida de una chance, la pérdida de una oportunidad. No sé si te había tocado estudiar esto, o tal vez no. Bajo esa perspectiva, al menos a mí no me ha tocado afrontar ningún caso, pero me parece bastante interesante darle este enfoque bien distinto. De esto tenía notado esta idea de que puede tener una función tanto resarcitoria, que es como que lo que uno primero piensa, pero mirarlo desde un punto de vista asistencial o indemnizatorio, claro, abrir el campo. Sí, yo creo que en eso tal vez había un error respecto a la doctrina de jurisprudencia, que al entenderlo como una función resarcitoria lo entienden como criterio de indemnización de perjuicios, y no es lo mismo, ¿eh? Ahora, aunque uno puede decir que dentro de la función resarcitoria pueden haber varias, ¿no? La indemnizatoria una, pero la verdad es que se ha entendido, por lo menos en Francia y en España, que la función resarcitoria es un equilibrio patrimonial por lo que estábamos conversando, porque la indemnización, si uno lo piensa bien, exige un juicio axiológico de reproche, ¿no? Por ejemplo, yo saco en la mañana mi auto rápidamente y atropello a todos mis vecinos. Bueno, me dice, señor Barcia, usted sacó el auto, no miró si había gente, y había gente cruzando, ¿no es cierto?, por el lado que correspondía, y usted lo atropelló a la familia completa. Entonces hay un juicio de reproche por mi comportamiento como esposo. O yo, ¿no es cierto?, soy un asesino serial y quiero matar a mi vecino porque lo detesto, entonces saco el auto rápidamente, lo salgo persiguiendo y lo atropello y a toda su familia. Bueno, y en ese caso me dicen, oiga, señor Barcia, usted, ¿no es cierto?, actuó con dolo, entonces se hace responsable de los daños. Entonces la pregunta es, cuando se aplican criterios indemnizatorios en la compensación económica,
¿cuál sería el reproche axiológico, ¿no? Y básicamente en una situación normal, en que no hay violencia, ¿no es cierto?, que simplemente hay una distribución de funciones, uno diría, bueno, no existe reproche axiológico, no habría ningún reproche. ¿Qué podría decirle uno si ambos, como un acuerdo, uno estima quedarse en la casa, otro trabajar afuera, o uno de mutuo propio, ¿no es cierto?, decide quedarse en la casa y el otro tácitamente, ¿no es cierto?, lo apoya y va a trabajar fuera del hogar, ¿no es cierto? ¿Qué reproche axiológico habría? Acuérdense que el reproche axiológico es la imputabilidad, y la imputabilidad es uno de los requisitos básicos de la responsabilidad civil. O sea, aunque sea objetiva, ¿no es cierto?, aunque vaya a la violación de un deber de garante y no sea subjetiva en torno a un elemento interno que se exija en torno al victimario, debe haber un criterio de imputabilidad. Y aquí, por lo menos estatutariamente, no está, ¿no? Uno podría, digamos, no podría articular un elemento de imputabilidad, decir, bueno, resulta que objetivamente, ¿no es cierto?, por el hecho de que un cónyuge conviviente civil se dedique al trabajo fuera del hogar, se hace inmediatamente cargo de lo que debería haber ganado el otro cónyuge o conviviente civil si trabajara, ¿no? Esa es como la lógica que hay detrás. Gracias, Roberto, por tus comentarios. Voy a subir la presentación y si quieres busca mientras digamos, en la revista Chilena de Derecho, a Rivero y Barcia se encuentra el artículo de compensación, y si no, yo te lo hago llegar. Bueno, no sé si quedó claro. Ahora nos queda un poco de tiempo. No sé si quieren que veamos otros aspectos de la compensación económica, si esto les quedó suficientemente claro. Ahora, como yo les había comentado, entonces, también escribí en las jornadas de Derecho de Familia, a raíz precisamente de esta jurisprudencia, ¿no es cierto?, que yo creo que de alguna forma confundía a las instituciones, confundía la indemnización de perjuicios con la compensación económica. Escribí un artículo que cuesta un poco conseguirlo, que es la imperiosa necesidad de no confundir la compensación económica con la indemnización de perjuicios. Ya ustedes se habrán dado que estatutariamente la compensación económica en derecho comparado tiene una cierta lógica, que es distinta a la indemnización de perjuicio, aunque eventualmente podría cumplir unos roles indemnizatorios. Y aquí también hay una literatura, y yo critico a Álvaro Vidal, un gran profesor de Derecho Civil, patrimonial, muy relevante, y él habla, ¿no es cierto?, de unos criterios como el empobrecimiento injusto, ¿no es cierto?, trata, ¿no es cierto?, de establecer indirectamente algún criterio de imputabilidad objetivo, pero la verdad es que es muy difícil, ¿no? El empobrecimiento injusto no me parece que sea un criterio adecuado en materia de compensación económica, tampoco en materia de indemnización de perjuicios, ¿no? Yo me puedo empobrecer injustamente si me dedico a la universidad y dejo de ser abogado litigante, ¿no? Pero ¿puedo demandar por ese empobrecimiento injusto a la universidad? Bueno, me parece que no, ¿no es cierto? Ni siquiera como criterio, como criterio general de la responsabilidad civil, independientemente que excepcionalmente eso se pueda dar. Ahora, hay un aspecto también bien interesante y tiene que ver con esta noción estatutaria, que es preguntarse qué es la compensación económica. Básicamente ya vimos un derecho extrapatrimonial, pero hay dos justificaciones fuertes en torno a la compensación económica. Una que dan profesores como en el Corral, que lo que señalan que la compensación económica en el fondo suple el estatuto jurídico que se vendría a romper producto del divorcio, ¿no es cierto?, básicamente el matrimonio, ¿no? En el Corral está pensando en el matrimonio. O sea, básicamente lo que dice, bueno, el matrimonio es a perpetuidad, en realidad el divorcio termina con él, entonces este término del matrimonio hace que una parte, el cónyuge débil, pierda la protección de un estatuto. Entonces lo que hace la compensación económica es suplir la compensación de este estatuto. Ahora, claro, el problema que tiene esa posición que no puede llevar a entender que es una indemnización de perjuicio, sino que la protección de estatuto se da en cuanto al estatuto o la regulación lógica propia de dicho estatuto. Ahora, él iría un poco más lejos, claro, porque eso podría, la norma, digamos, la ley de matrimonio civil se refiere específicamente a los alimentos, ¿no?
y señala que no proceden los alimentos. Entonces, no permite decir que porque, digamos, se retrotrae o se retira este estatuto, habría derecho a alimentos. Ahora, yo creo que si uno analiza bien la compensación económica, yo creo que esto no aporta mucho el tema digamos, que el retiro del estatuto, sino que tiene que ver con un acuerdo implícito de distribución de funciones. O sea, lo que busca la compensación económica y los símiles en el derecho comparado es promover acuerdos de distribución de funciones en el interior de la familia. Claro, porque lógicamente a la sociedad le interesa que los hijos estén bien cuidados. Entonces, al ordenamiento jurídico no le interesa que si un cónyuge se va a dedicar al cuidado de los hijos, ¿no es cierto? Posteriormente a 10, 15 años, el otro cónyuge simplemente no cumpla el estatuto, ¿no? Eso no es positivo. ¿Por qué no es positivo? Porque si uno analiza ex ante, lo que haría en definitiva es que los padres se dediquen menos al cuidado de los hijos. O sea, en cierta manera, uno diría, generalmente eso ocurre con la madre, pero también puede ser el padre. Uno diría, yo me voy a dedicar al cuidado de los hijos, pero en realidad mejor no, lo hago en menor tiempo. ¿Por qué? Porque no tengo ningún estatuto que me proteja. Ahora, la gente internaliza este tipo de razonamiento, porque lo hace en forma indirecta, ¿no? Nadie conoce la compensación económica en torno a los ciudadanos, no discuten en torno a la naturaleza de la compensación económica, pero sí saben que hubo un juicio, que tuvo una amiga, un amigo que demandó compensación económica y que recibió una cantidad de dinero por dedicarse al cuidado de los hijos. Por lo tanto, indirectamente, lo que haría entonces la compensación económica es promover distribuciones sociales óptimas del trabajo en el interior de la familia. Y yo creo que esa es la función de la compensación. Y si uno la entiende de esa forma también, nos lleva un poco a lo que estábamos analizando. Adelante, Loreto. Mi estimado decano, le tengo que comentar de que a las 8 parto con este grupo de nuevos alumnos con la inducción del curso, el primer módulo. Estamos como en la hora, así que yo creo que muchas gracias. Podríamos dejar la presentación. Déjame terminar una cosita, Loreto, en el sentido de que esto que le señalé un poco ordena en torno a que uno se plantea cuál es la función estatutaria de la compensación económica. Y el solo planteárselo como visión estatutaria permite levantar estas tesis, ¿no? Por ejemplo, ver si en realidad protege el levantamiento o el término del estatuto, o más bien tiene otra función, como estábamos viendo, o estas determinadas tres funciones que uno puede ordenar aplicándonos concretamente al proceso, ¿no? Al proceso de familia. Por lo tanto, no es algo doctrinario, porque muchas veces uno dice, oh, estas cosas doctrinarias ahí por las nubes, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver con el ejercicio? Tiene que ver, mucho que ver, porque resulta que permite entablar bien una demanda, fijar bien los puntos de prueba, y al final del día que los ciudadanos regulemos las conductas adecuadamente, porque ustedes entenderán que si un ciudadano, ustedes le aplican una compensación económica como indemnización de perjuicio, si el señor Barcia está quebrado, ¿no es cierto?, y tiene que pagar como alimento o como una visión, digamos, indemnizatoria sin que haya un juicio de reproche de 40 millones o 50 millones, ¿no es cierto?, el señor Barcia a los 60 años le transforman su vida en un infierno y dice, bueno, estos señores jueces están todos locos porque ¿cómo? O sea, yo estaba casado, se rompió mi matrimonio, lo pasé pésimo y más encima tengo que pagar 50 millones, ¿y por qué? ¿No? La gente no entiende. O sea, hay que también articular esta figura estatutariamente porque obedece a una coherencia lógica del derecho y de la realidad, ¿no? Y eso es lo que hace que estas visiones metodológicas sean tan potentes. Ya, y con eso cierro, Loreto, mil disculpas. Así que adelante. Por el contrario, agradecida por tu gran charla que has dado hoy día a los alumnos. Y además recordarle a todos ellos que durante el desarrollo del programa, o sea, cuando le corresponda a alguno de los módulos tratar precisamente la compensación económica, se van a profundizar los puntos tratados en esta conferencia. Así que pueden quedarse además tranquilos con ellos los alumnos. Bien, para finalizar, agradecer su concurrencia esta noche y nos despedimos con el anhelo que en este curso encuentre las herramientas necesarias para salir al campo laboral con un mejor y actualizado conocimiento en materias de derecho de familia. Solo les deseamos éxito
y nos encontramos en un momento más. Gracias, Loreto, por la presentación. Agradecemos al doctor Rodrigo Barcia, decano de la Facultad de Derecho. De esta forma concluye nuestra actividad inaugural con que damos inicio al proceso académico del Diplomado en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia. Desde la Dirección Académica de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Autónoma de Chile, agradecemos la presencia de nuestras autoridades universitarias, a nuestros expositores y por supuesto a nuestros estudiantes, con quienes nos estaremos prontamente viendo en unos minutos más en la primera sesión del programa. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta más rato.